Into the Inklands, el tercer set de Lorcana, trajo dos reglas nuevas. Sí, no solamente una, que incluye un nuevo tipo de cartas, sino que dos reglas nuevas. Estas que son las más interesantes son las locaciones, ya vamos a hablar de ellas. Primero quiero hablar de esto, del mover contadores de daño. Esta es una nueva mecánica introducida en este set que básicamente permite, mediante acciones y personajes, justamente como suena, a mover los contadores. O sea, vamos a buscar algún personaje, otro personaje, vamos a poner este por acá, y vamos a decir que tomaremos de nuestra fiel cajita algunos contadores de daño. Vamos a decir que Jim tiene un contador de daño y que este muchacho tiene 2 contadores de daño. Entonces, ¿qué quiere decir mover el contador de daño? Por ejemplo, esta acción te permite hacer justamente eso. Mover un contador de daño es lo que parece que suenes. Tomamos este contador y se lo dedicamos acá a este muchacho que acaba de morir porque tenía 3 de vitalidad y tiene 3 daños, entonces muere. Jim entonces como que perdió 1 de daño. ¿Quiere decir esto que se activan todos los efectos de curación? Sí, sí se activan. ¿Por qué? Porque estamos moviendo un contador de daño desde Jim hacia otro personaje. ¿Quiere decir que este personaje, si tuviera algún efecto de protección de hacer daño, se activarían? No, porque no le estamos haciendo daño, estamos moviendo un daño, un contador de daño. Es importante el tema de que estamos moviendo un contador de daño. ¿Por qué? Porque también tenemos contadores de -3, por ejemplo. Imaginemos que Jim puede sobrevivir a un -3. ¿Quiere decir que puedo mover el contador de -3 de Jim a este otro personaje? No. ¿Por qué? El -3, si bien es un token oficial, es simplemente una simplificación de 3 -1. Porque si este personaje, si este Jim tuviera muchísima vida y pudiera recibir un -5 y seguir vivo, es mejor tener un contador de -5 a 5 contadores de -1 todos sobre la carta, porque te empezarías a tapar los efectos y el arte y demás. Entonces, cuando una carta dice mover un contador de daño, se refiere a un único contador de -1. Si tenemos un -3, ahí se me perdió el -3, ya está. Si tenemos un -3, este se cambiaría por 3 -1 y después moveríamos un contador de daño a otro personaje como dicta la carta. Habiendo ya hablado de lo que es el movimiento de contadores de daño, hablemos ahora sí de las locaciones, este nuevo tipo de carta introducido en Into the Inklands, que es básicamente el propósito de ser del set. Sí, una locación. Todavía no entiendo nada. Bien, entonces te vamos a explicar cómo funciona. Para empezar, una locación, notarán que está girada 90 grados con respecto a cómo se ve una carta normal. Al igual que cualquier otra carta de este juego, puede ser entintable o puede ser no entintable, como en este caso el RLS Legacy. Tienen un valor de lore, tienen un coste de movimiento, tienen una vida, una resistencia, como quieran verlo, y pueden o no tener efectos. El RLS Legacy tiene efectos, la montaña prohibida no tiene ninguno. Pregunte. ¿El coste es coste de tinta? Es coste de tinta, correcto. O sea, tenés que tener las tintas suficientes para bajar cartas. Correcto. Y si querés mandar a un personaje a una locación, tenés que pagar el coste de movimiento en tinta. Sí. Es decir, el RLS Legacy te pide 3 de tinta para subir un personaje a bordo. Ok. Entonces, sin embargo, existen cartas como por ejemplo Viaje, que te permiten mover personajes gratis a una locación, a un lugar. El efecto de esta carta es literalmente mover 2 de tus personajes a una misma locación, de forma gratuita, sin pagar las tintas. 3. O bueno, las que sean. ¿Por qué las locaciones tienen un valor de lore si claramente no pueden ir a la aventura? Ya están jugadas, o sea, están giradas todo el tiempo. Este valor de tinta se suma de forma pasiva al comienzo de cada turno. En el momento que estás enderezando tus cartas, al principio de tu turno, también sumas el lore que te da las locaciones. No importa si hay un personaje en ellas o no. El solamente que existan en el campo ya te va a sumar el lore correspondiente al lugar. En este caso, si tuvieras tanto la montaña prohibida como
el RLS Legacy sumarías 3 de lore al principio de tu turno simplemente por existir. Qué bien. Sí. Ahora, hay algunas cartas que tienen efectos especiales cuando están en lugares y hay algunos lugares que le dan a las cartas que están en ellas efectos especiales. De nuevo, el RLS Legacy le da evasiva a todos los personajes que están en él. ¿Cómo simbolizar que un personaje está en una locación? Eso ya es elección personal. Puedes ponerla simplemente abajo, puedes ponerla así. Arriba. Claro, o sea, lo ideal sería una forma que puedas ver tanto los personajes como la locación en la que están. O sea, un personaje en una locación, ¿está atorado de alguna forma? No, de ninguna. Puede desafiar a otros personajes, puede ir a la aventura. Tiene exactamente las mismas limitaciones que cualquier otro personaje. Es decir, cuando lo jugás, el turno que lo jugás, no puede hacer nada, incluyendo moverse a una locación. Eso no lo puede hacer el turno que lo juega. ¿Vas a hacer una pregunta? Adelante. Sí, no, me quedé pensando en la locación funciona igual que una carta, o sea, cuando la bajo no te va a sumar obviamente 2 de lore. Correcto. Sino ya en el siguiente turno. Y tampoco puede hacer nada si es que hace cosas especiales. Ok, no, solamente eso. Hoy acabo de darme cuenta que me equivoqué en algo. ¿En qué? Estaba confirmando una regla y un personaje puede moverse a una locación en el mismo turno que he jugado. Ok, no hace falta esperar un turno como para desafiar o ir a la aventura o lo que sea. Puede ir a la locación en el mismo turno que he jugado. Pero no puede hacer nada más. No puede hacer nada más. No, o sea, tenés que pagar obviamente el costo de tinta, ¿no? En este caso, jugar a Jim y moverlo al RLS Legacy costaría un total de 5 tintas. A menos que ya haya otro personaje en el RLS Legacy que activaría su efecto, que es que si ya hay un personaje a bordo, cuesta 2 menos de tinta mover a un personaje hasta acá. Ahí, sí. Me dirás, pero entonces, o sea, jugás las locaciones y me suman lore pasivamente, me lleno de locaciones y ya está, gané. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque las locaciones tienen un costo de vida y un personaje puede desafiar a una locación. No le va a hacer daño, o sea, no tienen poder de daño. Pero Jim puede hacerle 3 de daño al RLS Legacy. Tranquilamente. Sería medio ridículo que Jim ataque su propio barco. Ahora sí, Jim le puede hacer 3 de daño a la montaña prohibida. No recibiría daño porque está desafiando una locación, no está desafiando a un personaje. Exactamente. Entonces, de esta forma es como vos puedes contrarrestar las locaciones del oponente, simplemente desafiándolas, o existen cartas que les pueden hacer daño. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque ahora hay cartas que especifican que sus objetivos pueden ser personajes o locaciones. Cartas de colecciones anteriores donde no existían las locaciones no las afectan. Por ejemplo, Fire the Cannons, una carta que le hace 2 de daño a un personaje, no puede ser usado contra una locación, porque solamente el texto de la carta es hacerle 2 de daño a un personaje. En cambio, There Goes Zeus, no me acuerdo bien cómo era el nombre de la carta, sí. La canción de acero, puede hacerle daño a una locación porque está en su texto. Baboom, manteniéndonos en la temática del planeta del tesoro, le puede hacer daño a una locación. Es más, creo que tenemos un Baboom por acá dando vueltas, ¿no? No me acuerdo si lo... ahí está. Baboom, una carta de coste 2, dice hacerle a un personaje o a una locación, a un lugar, 2 de daño. Entonces yo puedo con esta carta atacar o bueno, hacerle daño al lugar. ¿Qué pasa si destruimos el lugar? Oh no. Ponerle que el RLS Legacy fue muy cerca del agujero negro y Amelia no se dio cuenta de que podían usar la ola para salir de él. El RLS Legacy muere, se va a la pila de descartes y a todos los personajes que estaban en él les es indistinto, quedan en juego. O sea, no pasa absolutamente nada. Sí, solamente salen del lugar y ahí quedan. Salen volando de la locación. Claro, y quedan ahí. O sea, quedan en el campo sin el lugar, pero siguen existiendo. ¿Dudas de cómo funcionan los lugares? Creo que no, las fui diciendo mientras se me iban ocurriendo. Perfecto. Eso es todo lo que tenés que saber sobre cómo funcionan los lugares. Perfecto. Si los querés ver en acción, mira este video. Te dejamos este video.